Hola, soy Gloria Roxana Aguirre Quispe, bioquímica del Laboratorio de Referencia Nacional de Leishmaniasis del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA. El tema que vamos a exponer el día de hoy es los métodos diagnósticos de la leishmaniasis. Sin embargo, es importante mencionar de qué se trata la leishmaniasis, ¿no? La leishmaniasis en sí es considerada una de las enfermedades zoonóticas que causan en el humano un conjunto de síndromes clínicos que pueden comprometer la piel, las mucosas y las vísceras. Esta enfermedad en sí va a ser causada por diferentes especies de protozoos del género Leishmania principalmente, ¿no? Este agente etiológico en sí es el parásito, es un protozoo perteneciente a la familia Trypanosomatidae. Es importante conocer el contexto de la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Que se origina a través de la picadura de los flebótomos, que es el principal vector, o también lo denominamos flebótomos del género Lutzomia, ¿no? Este insecto vector es caracterizado porque presenta en sus alas unas características particulares que son unas venaciones y también tienen unos densos pelos en las alas, ¿no? Sin embargo, también podemos mencionar otras características del vector que produce vuelos cortos, ¿no? Y además es silencioso y avanza en pequeños saltos. Su principal actividad es crepuscular y nocturna, ¿no? Que también puede estar, sin embargo, también puede estar activa durante el día. Cada picadura de este vector inocula aproximadamente de 10 a 200 promastigotes en la dermis. Como ya les había mencionado, este parásito se presenta en su ciclo de vida en dos formas principales, ¿no? Que son promastigote y el amastigote. Algunas de las características de estas dos formas de este parásito: el promastigote presenta una forma alargada, presenta un flagelo y este estadio está presente en el vector, únicamente en el vector, ¿no? Y la siguiente forma, el amastigote, el cual está presente netamente en el huésped, en el humano y animales silvestres, ¿no? Sin embargo, tenemos que también mencionar algunos de los reservorios de esta enfermedad, ¿no? Ya que sabemos que esta enfermedad es netamente zoonótica, ¿no? Como podemos mencionar el carachupa, como bien lo conocemos ya en zonas endémicas, los roedores, gatos silvestres y el perrito, ¿no? Que es el principal reservorio de la Leishmania infantum, que lo vamos a ver más adelante. El ciclo de vida: es importante mencionar que la manifestación de esta enfermedad se origina a partir de la picadura del flebótomo, ¿no? El cual, como les había dicho, inocula la forma parasitaria en la dermis del huésped o ya sea de animales silvestres, ¿no? La forma infectante que es inoculada es la forma metacíclica del promastigote. Esta precisamente ya puede ser en extremos superiores, inferiores o lugares expuestos del paciente, ¿no? O de los agricultores que radican en estas zonas endémicas, ¿no? Una vez inoculados los promastigotes, estos son fagocitados por células mononucleares de la piel, las cuales, una vez introducidos a los macrófagos principalmente, estas se multiplican por división binaria, las cuales llegan a un punto en el cual la multiplicación es masiva y llegan a lisar, a romper, a destruir el macrófago, liberando así nuevos amastigotes que nuevamente son proliferados a otros puntos, ¿no? del huésped, ¿no? Por vía linfática. Como les había dicho, las formas clínicas, las manifestaciones de esta enfermedad van a variar. Principalmente la que tenemos es la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucosa y la leishmaniasis atípica y finalmente la leishmaniasis visceral. Ya haciendo un poquito más de hincapié en las formas clínicas, les menciono la cutánea, mucocutánea y la visceral. Es importante considerar que las diferentes especies de este parásito son los que van a manifestarse en diferentes formas clínicas, ¿no? Como es el caso de la Leishmania amazonensis, ¿no? Que es el agente de la Leishmania cutánea y de la Leishmania cutánea difusa.
En estas fotografías podemos observar, ¿no?, algunas de estas manifestaciones ya en los pacientes, ¿no? Como podríamos ver, las lesiones cutáneas, donde principalmente se origina con una picadura, con una pápula, y posteriormente al tiempo de incubación se manifiestan con ya unas lesiones como vemos en la fotografía, ¿no?, con bordes elevados, un borde indurado en forma de volcán, como podemos apreciar en la fotografía. Estas lesiones generalmente son indoloras, presentan un fondo granulomatoso. En algunos pacientes se manifiestan con secreciones de líquido seroso, también puede haber presencia de material purulento y también pueden producir también lesiones serohemáticas. La siguiente nos referimos a lo que es la Leishmania brasiliensis, ¿no? Este parásito es el agente de la Leishmania mucosa cutánea. Como podemos apreciar en las fotografías, este parásito inicia esta infección ya en un tiempo de evolución crónico, ¿no? Ya es secundaria a la leishmaniasis cutánea, ¿no? Entonces el ingreso del parásito ha sido vía cutánea, ya sea en extremidades superiores o inferiores, que posteriormente a muchos años, no hay una regla en sí que a los 1 año, 2 años vayan a manifestarse lo que es la leishmania mucosa, ¿no?, sino que por vía linfática la migración del parásito se da a estos tejidos, ¿no?, paladar blando, tabique nasal, afectando principalmente fosas nasales, vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Como podemos apreciar en la fotografía, no siempre las lesiones pueden ser visibles al laboratorio. Sin embargo, nosotros siempre examinamos al paciente para que estos pueda llegarse a proceder la obtención de la muestra representativa para hacer el posterior análisis, ¿no? Por consiguiente, tenemos la Leishmania chagassi o Leishmania infantum, que es el agente causal de la leishmaniasis visceral, ¿no? Esta enfermedad como tal va a presentarse mayormente en niños menores a 5 años, ¿no? La leishmaniasis visceral en sí, el ingreso de este parásito es la misma que ya sea con la cutánea, ¿no? El ingreso va a ser por vía picadura de flebótomo, ¿no? Posterior a esto, la lesión puede realizar o puede pasar por una etapa clínica muy corta de una lesión visible, ¿no? Esta lesión va a cesar muy rápidamente, pero ¿qué es lo que va a pasar? Estos parásitos van a migrar prontamente a lo que son los órganos hematopoyéticos, órganos y tejidos hematopoyéticos, como ser el hígado, el vaso y la médula ósea principalmente, ¿no? Entonces estos parásitos van a multiplicarse y van a alterar la funcionalidad de estos órganos que les mencioné. Y ya la clínica se manifiesta en estos pacientes principalmente con la hepatomegalia y esplenomegalia. Para ya un poquito introducir a la temática de hoy, que es el métodos diagnósticos de la leishmaniasis, es importante considerar que el espectro clínico de la leishmaniasis es amplio, ¿no? Y también puede confundirse con otras enfermedades cutáneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos realizar un diagnóstico diferencial amplio, ¿no? No todas las lesiones cutáneas van a tratarse de una leishmaniasis. Por ello que en cuanto ya haya lesiones de tipo, como les había mostrado en la fotografía, lesiones con bordes indurados, lesiones que no sanan prontamente, es importante realizar un diagnóstico temprano, más aún si ha estado en zonas endémicas, ¿no? También es importante realizar este diagnóstico prontamente para que estos pacientes accedan al tratamiento oportunamente, ¿no? Y lleguen y controlen la evolución de esta enfermedad. Como les decía, unas lesiones cutáneas maltratadas pueden desencadenar prontamente a lo que es la leishmaniasis mucosa, ¿no? Pero la proporción de la manifestación de la leishmaniasis mucosa es baja, pero no podríamos descartarla, ¿no? Entonces, por ello radica realizar el tratamiento oportuno, ¿no? Y obviamente alivia los signos y síntomas para reducir la letalidad en caso de la leishmaniasis, que es una de las formas clínicas mortales, ¿no? Si no es tratada a tiempo con el medicamento específico.
Y finalmente, el de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? De los pacientes con los casos de la leishmaniasis cutánea, puesto que las lesiones cutáneas o mucosas tienen realmente una afectación física muy notoria y además puede llegar a comprometer estos tejidos de una forma en la cual el paciente puede sentirse con un estigma social que puede incluso afectar psicológicamente, ¿no? Entonces es muy importante el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Es importante considerar que el laboratorio de referencia nacional cuenta con diferentes herramientas diagnósticas para esta, ¿no? Sin embargo, tendríamos que utilizar estas herramientas diagnósticas según la forma clínica. Como les había mencionado, la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucosa, la leishmaniasis visceral, ¿no? Contamos con herramientas diagnósticas básicas hasta las más complejas, ¿no? Como sé lo que es PCR en tiempo real, etcétera. Para introducir un poco más a los métodos de diagnóstico laboratorial de la leishmaniasis, es importante reconocer que existen los métodos directos e indirectos. El Laboratorio de Referencia Nacional va a hacer uso de los métodos directos principalmente, ya que nos van a permitir observar al agente causal, en este caso a la leishmania, ¿no? Con el método examen parasitológico directo, o también lo llamamos EPD, también lo podemos llamar como frotis directo, ¿no? Y seguido del cultivo parasitológico, que hacemos punciones en las lesiones, aspiramos y llegamos a sembrar esto en medios específicos, ¿no? Siguiendo con el análisis histopatológico y finalmente con la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Todos estos métodos necesariamente requieren una persona con experticia para la toma de muestra principalmente, el análisis de las láminas o de la extracción del material genético y el procedimiento del cultivo. Todas ellas requieren una infraestructura propia de cada centro de salud, obviamente, y para poder dar respuesta a estos casos de la leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado los métodos indirectos, los cuales se basan en la detección de anticuerpos, principalmente de tipo IgG. Este esquema yo les puse para conocer un poco la toma de muestra. ¿Qué tipo de toma de muestra vamos a realizar según la forma clínica que presente el paciente, ¿no? Entonces ya les había dicho que las formas clínicas principales tenemos las formas ulceradas, las diseminadas, las difusas, mucocutáneas, mucosas y la visceral, ¿no? Como podremos ver un ejemplo, las formas ulceradas, la metodología de la obtención de la toma de muestra puede ser mediante técnicas de raspado, puede ser aspirado, también la obtención de biopsias, ¿no? Entonces, según a la accesibilidad de la lesión, es donde vamos a proceder a realizar una correcta toma de muestra para hacer el diagnóstico de la leishmaniasis, ¿no? Y otro ejemplo podrías mencionar lo que es el caso de la leishmaniasis visceral. Como ya les había dicho, el ingreso del parásito en esta población es a través de la picadura del flebótomo. Sin embargo, la cesación de estas lesiones visibles son muy cortas, ¿no? Entonces, no vamos a tener la presencia de lesiones visibles por mucho tiempo, pero sí vamos a tener afectación a nivel hepatoesplenomegalia con estos pacientes. Entonces, nuestra principal metodología para hacer el diagnóstico en caso de la leishmaniasis visceral va a ser un suero, principalmente, para realizar una prueba rápida, ¿no? También va a ser útil realizar un aspirado de médula ósea en estos casos, ¿no? Pero ya les voy a hablar un poquito más adelante sobre alguna de estas metodologías. Continuemos. Voy a introducir a lo que es el examen parasitológico directo, ¿no? Esta metodología es considerada el examen de referencia o gold standard, ¿no? Se basa principalmente en observar al microscopio las formas a mastigotes, como podemos ver en la imagen, ¿no? Estas son las formas a mastigotes que nosotros vemos una vez la muestra ya esté teñida y montada al microscopio y hacemos una identificación de la morfología de este parásito, ¿no? Entonces, prácticamente la experticia del laboratorista tendrá que ser el de reconocer esta morfología y no confundir con otros microorganismos, ¿no? Entonces, por tanto, la obtención de esta toma de muestra para el EPD o frotis directo
imperante realizarlo con un personal con experticia, ¿no? Y obviamente, para llegar a obtener buenos resultados en esta metodología, es importante mejorar la sensibilidad. ¿Y cómo voy a mejorar la sensibilidad de este método? Esta va a variar, como les decía, según la experticia del analista, según la metodología que yo vaya a utilizar. Ya puede ser el raspado con el bisturí del borde de la lesión, o también otro punto que podría afectar la sensibilidad va a ser la localización de la lesión. Pueden haber lesiones con una accesibilidad muy compleja versus una lesión cutánea, como podemos observar en la fotografía, ¿no? Entonces, el realizar el raspado idóneo de estos bordes de las heridas va a depender también de la localización de estas, ¿no? Y no dejar de lado el tiempo de la evolución, ¿va? Estos pacientes pueden presentar lesiones de no sé, puede ser de dos semanas, un mes, y también pueden haber lesiones crónicas, ¿no? Entonces nosotros tendremos que indagar con el paciente en caso de que estos pacientes presenten lesiones múltiples o más de 2 lesiones, tomar la muestra de las lesiones que tienen una evolución aguda, ¿no? La que tiene menor tiempo de evolución. Esa va a ser la candidata a realizar la toma de muestra. Y es importante también mencionar si la lesión a realizar la toma de muestra ha pasado ya, ¿no?, por algún tratamiento tópico, ya sea, no sé, antibióticos, cremas o alguna medicina tradicional que se haya realizado a estas lesiones, también van a afectar lo que es la sensibilidad. Entonces, como hacer un breve resumen de esta presentación, de esta diapositiva, es importante identificar la lesión con menor tiempo de evolución, identificar las lesiones más características, ¿no? Como ya pueden observar en la fotografía, bordes levantados, bien definidos, centros granulomatosos. Y así mismo también identificar la lesión más aguda, ¿no? Es importante eso. Y ya, como ya les mencionaba, la identificación del parásito es propio del personal que cuente con la experticia para el reconocimiento. Para nosotros llegar a obtener una muestra idónea en el laboratorio, nos hemos planteado algunos criterios de aceptación, ¿no? Principalmente tenemos que solicitarle al paciente es que él presente las lesiones activas, visibles y accesibles. ¿A qué me refiero con activa? Pueden haber lesiones que ya hayan pasado por curaciones o ya tengan tiempo de cicatrización. El laboratorio no va a poder realizar una toma de muestra, puesto que la obtención de esta es a través de un bisturí, de un raspado de un bisturí, como pueden observar aquí en la fotografía. Al hacer uso de un bisturí, yo necesito el ingreso mínimo de la lesión y obviamente que haya acceso, ¿no? Haya una lesión, una úlcera mínima, ¿no?, para poder realizar esta toma de muestra. La siguiente va a ser la visibilidad de estas lesiones. Yo les puse esta fotografía, las cuales se han realizado estas fotografías en el laboratorio del INLASA. Estas fotografías son accesibles, como pueden observar. Puedo realizar el raspado cutáneo y también los aspirados en paladar blando, ¿no? Sin embargo, estas manifestaciones clínicas de la leishmaniasis mucosa no siempre logran ser observables al laboratorista, ¿no? Puede ser que las lesiones estén en vías respiratorias bajas, las cuales no vamos a poder realizar un raspado, tampoco vamos a poder realizar un aspirado, ¿no? Entonces, estas lesiones, al no ser accesibles a la vista del laboratorio, pasan a otra recomendación que yo les voy a aclarar un poquito más adelante, ¿no? Y principalmente también que las lesiones estén completamente limpias. Así, hago hincapié a esto, pues que los pacientes que acuden a nosotros son de zonas endémicas, que con una mayor actividad se dedican a la agricultura. Entonces, muchos de estos pacientes, al presentar estas lesiones, optan por aplicar medicina tradicional o empírica, ¿no?, en sus comunidades. Entonces, es muy importante considerar eso al momento de la toma de muestra, puesto que este tratamiento empírico que ellos utilizan pueden llegar a obstaculizarnos a tomar una buena muestra, una representativa muestra, y obviamente afectarnos la morfología
del parásito, que yo lo quiero repercutir en la observación del microscopio, ¿no? Entonces, todo este tratamiento previo puede llegar a dañarnos morfológicamente al parásito y obviamente no voy a poder reconocer al microscopio al parásito y me va a dar un negativo, pero un negativo falso. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, nosotros como laboratorio de referencia optamos, ¿no? Siempre les recomendamos a los pacientes para que lleguen a la toma de muestra con estos criterios de aceptación, ¿no? Lesiones activas, visibles y accesibles y desde luego unas lesiones limpias. Sin embargo, la toma de muestra en estos casos de la leishmaniasis cutánea y mucosa, es importante también considerar que las solicitudes médicas que nos remiten al laboratorio pueden ser, incluso los médicos pueden solicitar post-tratamiento, ¿no? Pero el laboratorio tiene una regla con respecto a una nueva toma de muestra post-tratamiento. Debemos de cumplir de al menos 3 meses en las lesiones cutáneas que hayan pasado ya por el tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el laboratorio no va a poder realizar el tratamiento una semana después de haber concluido el tratamiento, ¿no? Son reglas ya que la farmacocinética, la farmacodinámica del medicamento aún está en torrente sanguíneo del paciente, ¿no? Entonces le vamos a dar un tiempo más para que el medicamento siga actuando para el bienestar de esa lesión y obviamente la curación de esas lesiones cutáneas, ¿no? Eso en caso de la leishmaniasis cutánea. En caso de la leishmaniasis mucosa, nosotros vamos a esperar al menos 6 meses post-tratamiento para realizar una nueva toma de muestra. Ya esas son algunas recomendaciones que hace el laboratorio. Con respecto a los criterios de rechazo, también es importante formularlos, ¿no? Como ya les había dicho, cualquier tratamiento tópico en las lesiones cutáneas va a ser un obstáculo muy fuerte para obtener una buena muestra para llevarlo finalmente a su análisis en el laboratorio, ¿no? Las sobreinfecciones en las lesiones también, ya sea en lesiones cutáneas o en mucosas principalmente, para evitar o disminuir esta carga bacteriana o micótica, siempre les recomendamos a los pacientes que se realicen lavados consecutivos para evitar la aglomeración de esta carga bacteriana o micótica en las lesiones, ¿no? Lo mismo en las lesiones mucosas, recomendamos a los pacientes que hagan gárgaras y eviten venir con una flora bacteriana masiva en las lesiones, ¿no? Ya que por su característica natural, estas lesiones mucosas presentan granulomas, ¿no? Entonces se va a acumular la placa bacteriana propia de la boca, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos que hagan la limpieza dental habitual y unas gárgaras para evitar y disminuir la carga bacteriana de esa lesión donde vamos a tomar la muestra, ¿no? Y finalmente la inaccesibilidad de estas lesiones. Es importante recalcar esto, ¿no? Entonces, al yo no poder observar estas lesiones como puse esta fotografía, el paciente puede remitirme y decirme que le está mandando con la orden médica de solicitud de leishmaniasis mucosa y que se le tome la muestra, ¿no? Como pueden observar en la fotografía, yo no logro observar la lesión. Sin embargo, el paciente ya presenta disfonía, problemas al hablar, problemas al deglutir, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente tiene ya la afectación en vías respiratorias bajas probablemente, ¿no? Sin embargo, al yo no poder tener acceso a esta muestra, voy a tener que reprogramarlo o rechazar, ¿no? Y obviamente pasarlo a la siguiente metodología que ya les voy a comentar más adelante, ¿no? Sin embargo, a todos estos casos, un paciente que esté con el tratamiento tópico, no sé, que le haya recomendado el médico, posiblemente para descartar micosis o flora bacteriana, entonces les recetan medicamentos antibióticos, ¿no? Entonces, nosotros, ante todos estos casos de criterios de rechazo, los reprogramamos a los pacientes, ¿no? Estas muestras pasan a elaborarse un informe de laboratorio improcedente, ¿no? Donde aplicamos las siguientes características, ¿no? Llenamos aquí algunos datos del paciente, la firma y algunas razones causales en las cuales que no se ha podido llegar a la toma de muestra, ¿no? Como podemos observar en esta diapositiva, puede ser por la ausencia de lesiones características de la leishmania o
Puede ser también que los pacientes estén cursando el tratamiento incluso. Pueden venir previamente para ver el control, para ver si está disminuyendo el parásito, etc. Entonces vienen con esas órdenes médicas y nosotros ponemos, ¿no?, este informe improcedente. Y, ¿por qué no?, añadir también en otro ya las diferentes causales que se puedan presentar en el laboratorio. Bueno, ya conociendo un poco más sobre los criterios de aceptación, principalmente, nosotros pasamos a llenar la ficha epidemiológica que cuente el laboratorio. Esto me refiero a que las fichas epidemiológicas que pueden estar distribuidas en los centros de salud primero o segundo nivel pueden ser utilizadas también, donde nosotros vamos a recabar toda la información del paciente, ¿no? Los principales puntos que tiene esta ficha epidemiológica, que no es diferente a la que se maneja en los centros de salud, ¿no? Los datos principales del paciente, los datos clínicos epidemiológicos del paciente, donde podemos detallar la ubicación de estas lesiones. Podemos también remarcar las características macroscópicas de las lesiones, como ser lesiones ulceradas, granulomatosas, cicatrizales, etc. Y también asimismo podemos detallar lo que es el número de lesiones. Como les decía, el paciente no puede solamente acudir con una, pueden apersonarse al laboratorio incluso con más de 2 o 3 lesiones. Y las ubicaciones también van a ser muy variables, ¿no? Como les decía, los agricultores en zonas endémicas generalmente presentan lesiones en las extremidades superiores e inferiores, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En el rostro. Y también señalar, en caso de la leishmaniasis mucosa, si las afectaciones son en los labios, en la lengua, en el paladar, etcétera, ¿no? Entonces, llenar toda esta información es muy vital para tener la base de datos de cada paciente, ¿no? Siguiendo con la hermenéutica de esta ficha epidemiológica, tenemos que detallar el diagnóstico, ¿no? ¿Qué metodología nos está solicitando el doctor, ¿no? ¿Será FLOTIS, será cultivo, será el PCR, etcétera, ¿no? Y también es importante también mencionar si el paciente ya ha recibido el tratamiento, ¿será un control? ¿Será por primera vez que se está haciendo este estudio? ¿O será que el paciente ha presentado recaídas, etcétera? Entonces es importante considerar y llenar esta ficha epidemiológica con todos estos detalles sobre la aparición de estas lesiones, ¿no? Sin dejar de lado la fecha de la aparición y obviamente el lugar probable de la infección, ¿no? Entonces estos datos son muy importantes para nosotros hacer un buen análisis, un buen diagnóstico para las enfermedades de leishmaniasis. Este esquema les voy a resumir el flujo con respecto al EPD, que es nuestra prueba gold estándar, ¿no? Por eso estoy haciendo más hincapié en esta metodología, ya que esta metodología es aplicable ya sea en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Entonces, los insumos los podemos detallar acá en una fotografía sencilla donde tenemos los portaobjetos con un borde esmeril, el material de bioseguridad elemental, bata, barbijo, gorro, guantes, las gasas estériles, el bisturí número 15, que es el que utilizamos, el mango para el bisturí obviamente. Vamos a también añadir los portaláminas, las jeringas para realizar los aspirados, según la metodología que yo vaya a aplicar en las lesiones de este paciente, ¿no? Entonces, este resumen es para un raspado, un examen parasitológico directo. Por eso es que en mi fotografía lo estoy poniendo lo que es el bisturí, ¿no? Donde primeramente vamos a desinfectar las lesiones, ya sean de extremidades superiores, inferiores, como les mencionaba. Es importante hacer visible la lesión. ¿Por qué? Porque estas lesiones pueden venir ya con alguna producción de alguna costra. Hay que retirar las costras, ¿no?, para llegar a realizar un buen raspado de estas lesiones. Una vez retiradas las costras, vamos a tener un poco más de visibilidad de la lesión y poder ubicar el lugar donde vamos a realizar el raspado adecuado, ¿no? Como les decía, es muy necesario ubicar bien dónde voy a tomar la muestra, porque si yo en la lesión observo
regiones costrosas versus lesiones activas. ¿A qué me refiero a lesiones activas? Un borde donde presenta mayor inflamación, mayor producción de tejido muerto. Entonces, son lugares donde yo voy a sospechar que la presencia del parásito está ahí, ¿no? Versus una región ya cicatrizal o costrosa, donde va a haber una actividad disminuida del parásito. Entonces yo voy a continuar con el retiro de las costras y hacer una limpieza y obviamente controlar la hemorragia que se produzca a raíz del retiro de las costras, que naturalmente va a producir un sangrado, ¿no? Pero esta metodología es donde yo necesito tomar un raspado tisular, no necesito una muestra de esta producción de los glóbulos rojos, no. Esta metodología, como les digo, necesito obviamente un bisturí donde me va a permitir ubicarme en el borde de la lesión para realizar este procedimiento del raspado del interior al exterior de la lesión, ¿no? Y obtener una muestra representativa y depositarlo en las portaláminas para nosotros poder identificar esto posterior a una tinción, llevarlo a un microscopio e identificar al parásito, ¿no? Entonces la regla acá va a ser siempre tomar la muestra previa de una lesión limpia. Ahí están nuestros materiales. Esta fotografía aquí hace hincapié en cuanto a las improntas, donde previamente deben estar rotuladas con un código, los iniciales del paciente y la fecha de la toma de muestra, ¿no? Y la fotografía está clara, nos dice que tenemos que obtener 3 improntas por lámina. En total realizamos 2 láminas por cada paciente, ¿no? Entonces aquí podemos observar la deposición de esta muestra es en un solo sentido, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿no? Sin sobreponer, sin arrastrar, sin generar raspados en estas improntas. Va a ser muy importante porque, puesto que la presencia, la cantidad de parásitos que esté en esa lesión no siempre es homogénea, no siempre es masiva. Entonces, esto va a repercutir en la cantidad de parásitos que yo vaya a ver en la lámina. Entonces, yo debo de cuidar la deposición de mi muestra en mi lámina, ¿no? No puedo maltratar estas improntas, ¿no? Ya posteriormente pasamos a un secado de estas láminas sin descuidar la atención al paciente. Realizamos una limpieza, una curación y obviamente con las recomendaciones adicionales que pueda venir al caso, ¿no? Y por consiguiente pasamos a un procedimiento de tinción, que ya es una fase ya analítica, ¿no? La preanalítica, la toma de muestra, que como ya les menciono, netamente es una destreza compleja, ¿no? Todo método diagnóstico tiene puntos álgidos, ¿no? Y en cuestión de leishmaniasis cutáneo mucosa, la toma de muestra es bastante meticulosa, ¿no? Entonces, yo les hago la invitación a realizar estos procedimientos de la toma de muestra, realizando siempre el cuidado ético, ¿no? con los pacientes. Bueno, siguiendo con la siguiente fase, sería el procedimiento de la tinción, donde, como vemos en la imagen, tenemos ya nuestras 2 laminitas montadas en nuestra área de tinción. Estas láminas son previamente fijadas, ¿no? Puesto que las células montadas en estas improntas deben estar adheridas, ¿no? al material de vidrio. Entonces esto lo hacemos con el metanol o también puede se uso el etanol 96 grados. Esto puede ser secado, temperatura ambiente. Posterior a ello preparamos una solución de tinción que es Giemsa principalmente. Preparamos esta solución de 1 en 10. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una parte de Giemsa con 9 partes de agua. Puede ser agua destilada, PBS, incluso puede ser utilizado estas otras marcas, ¿no? Para preparar nuestra solución, nuestra dilución, solución de trabajo. Una vez preparada nuestra solución de trabajo, vamos a proceder a lo que es la tinción. Este tiempo puede variar de 15 a 30 minutos, ¿no? Entonces, posterior a esto, lo lavamos al chorro en el grifo.
y lo dejamos secar a temperatura ambiente. Una vez realizada ya nuestra tinción, secadas nuestras laminitas, nosotros tenemos que proceder a la revisión de estas láminas al microscopio, ¿no? Al microscopio óptico. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo que es el control de calidad, el cual nos va a representar una buena obtención de toma de muestra, ¿no? Una buena obtención de la muestra en sí. Tenemos que evaluar cada lámina nosotros en el laboratorio con las siguientes pautas, ¿no? Un frotis óptimo, donde vamos a poder obtener células con una correcta morfología. Debe haber presencia de leucocitos, sí. Los eritrocitos estarán escasos. Eso también va a representar de que yo he controlado la hemostasia al momento de raspar las lesiones, ¿no? Como les decía, en la muestra no es de utilidad el exceso de glóbulos rojos. Entonces yo debo de descartar el exceso del sangrado en las lesiones, ¿no? Y una coloración adecuada obviamente me va a dar un producto bueno, ¿no? Obteniendo los parásitos de una coloración azul violácea, con unos citoplasmas de azul claro, con una morfología de las células correctas. Sin embargo, yo también podría obtener unas láminas de una calidad mala, ¿no? Como es este ejemplo, donde vamos a tener escasa cantidad de muestra, donde voy a observar células mínimas, voy a observar exceso de glóbulos rojos, como pueden ver en esta fotografía, la cual no me va a permitir identificar al parásito. Entonces, de ahí radica, ¿no? Este control de calidad. Y obviamente también el exceso de glóbulos rojos, el exceso de flora bacteriana o micótica también me pueden mascarar la identificación del parásito. Todo exceso va a ser malo para la observación del parásito. Entonces es muy importante, ¿no? Realizar este control de calidad en las láminas de cada atención de nuestros pacientes. Continuando con los métodos diagnósticos, les voy a hablar sobre el cultivo parasitológico. Esta técnica en sí se basa en la detección de las formas promastigotes de la leishmania, ¿no? Haciendo uso de medios enriquecidos, como ser el triple N, el cual utilizamos en el laboratorio, ¿no? Una vez realizada la obtención del raspado o del aspirado, del aspirado celular de estas lesiones, las sembramos en estos medios, ¿no? Esto en condiciones de esterilidad, con cabinas especializadas para la manipulación de estas muestras, ¿no? Para evitar sobrecontaminaciones principalmente, ¿no? Entonces es importante considerar que cuando nos solicita el médico lo que es el cultivo parasitológico, tenemos que recomendar al paciente siempre que es muy necesario que las lesiones a ser tomadas las muestras vengan limpias, ¿no? Entonces es muy distinto un cultivo bacteriano a un cultivo parasitológico, ¿no? Entonces en un cultivo parasitológico yo quiero favorecer el crecimiento del parásito, el cual es muy lábil si se encuentra en competencia con bacterias, hongos, ¿no? Entonces es muy importante eso. El siguiente método diagnóstico es el análisis histopatológico. En este método diagnóstico se basa principalmente en la observación directa de amastigotes en el tejido de la biopsia obtenida, ya sea de lesiones cutáneas, ya puede ser de lesiones mucosas, ¿no? Esta prueba en sí tiene una sensibilidad muy baja. Debido a que principalmente tenemos que cerciorarnos de que la muestra como tal sufre bastante en el proceso de fijación y tinción. Hay que fijar, hay que realizar cortes, etcétera. Entonces la agresividad que se le da
a los parásitos es bastante fuerte, ¿no? Entonces la sensibilidad es un poco, se ve afectada por este procedimiento analítico, preanalítico, mejor dicho, ¿no? Entonces la morfología es un poquito, se ve afectada, ¿no? Sin embargo, no es imposible reconocer a los parásitos en estas muestras, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que la sensibilidad se ve afectada por el procedimiento previo. Y bueno, como consiguiente tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, que es una metodología basada en la detección de secuencias específicas, ¿no? Del parásito, en este caso, ¿no? Entonces, esta metodología presenta una sensibilidad y una especificidad bastante alta, donde tenemos la especificidad de al 100% y una sensibilidad mayor al 90%, ¿no? Esta metodología además nos permite identificar el género, caracterizar los complejos y la especie de la leishmania a partir de las muestras biológicas. Ya puede ser las formas cutáneas, mucosas o viscerales. Las principales etapas de esta metodología se basan en la extracción del material genético de la muestra inicial, ¿no? Posterior a ello vamos a realizar una amplificación haciendo uso de los primers específicos y de un mix de reactivos que nos van a permitir amplificar esta secuencia blanco, ¿no? Y finalmente llegar a revelar la presencia de la secuencia de la leishmania, ¿no? Además, también puede ser bastante útil estas herramientas diagnósticas en laboratorios que cuenten con estos equipos, ¿no? Entonces ya la metodología de PCR convencional o tiempo real ya es aplicable. También es importante mencionar algunos de los métodos indirectos que a la fecha son de apoyo diagnóstico, ¿no? No de confirmación diagnóstica, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Podemos mencionar lo que es la inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica es capaz de detectar la presencia de anticuerpos específicos contra la leishmania. Anticuerpos, ¿no? No voy a observar al parásito, a diferencia de los métodos directos, como es el EPD, yo observo en el microscopio al parásito. En el PCR, yo observo las secuencias específicas del material genético de leishmania. En el cultivo, yo observo el crecimiento de los promastigotes propios de la leishmania, ¿no? En este método, observo anticuerpos. Por eso, radica en que estos métodos indirectos solamente sirven de apoyo diagnóstico, no de confirmación, y son más utilizados generalmente en casos de la leishmaniasis mucosa y mucocutánea. Continuando con algunos de los métodos indirectos, podríamos mencionar la gran utilidad de la inmunocromatografía, ¿no? Esta prueba es una prueba de inmunoensayo cualitativo para la detección de anticuerpos específicos contra la proteína recombinante ERK39, ¿no? Donde se detectan anticuerpos específicos contra la Leishmania donovani y Leishmania infantum. Por tanto, esta metodología es bastante útil para los casos de leishmaniasis visceral, ¿ya? Entonces, al ser una metodología o una prueba rápida, la cual trabaja con suero, plasma o incluso sangre, esta herramienta diagnóstica es bastante útil para darnos un panorama en el momento de la manifestación clínica. Ya puede realizar esta prueba dándonos la positivo o negativo, y este paciente ya puede pasar a lo que es la solicitud de sus medicamentos específicos para contrarrestar los síntomas y obviamente aligerar mucho la sintomatología del paciente. Tenemos que continuar que todas estas metodologías diagnósticas tienen un formato, tienen una línea de reporte, ¿no? Para nosotros poder remitir estos resultados al médico solicitante, ¿no? Entonces es importante mencionar que el laboratorio de referencia hace uso de la metodología directa principalmente, como les decía, al observar al parásito, ¿no? Entonces estas herramientas diagnósticas nos van a poder responder al médico de manera simple y sencilla, afirmando o descartando, positivo o negativo si se encuentra
las formas a mastigotes de la leishmania en la muestra, ya sean muestras cutáneas, como les he dicho, muestras de lesiones cutáneas, mucosas, y en caso de la leishmaniasis visceral, poder confirmar con un resultado positivo o negativo si se encontrase los anticuerpos anti-RK39, como son en los casos de leishmaniasis visceral, ¿no? Aquí yo les dejo este cuadrito para que puedan hacer uso en sus respectivos laboratorios. Sin dejar de lado que una prueba, un resultado negativo no descarta la enfermedad, ¿no? Entonces habrá que según el caso, el laboratorio tendrá que solicitar tal vez una segunda toma de muestra, posiblemente al tener una dificultad de la accesibilidad a la lesión, no logró obtener una cantidad de células representativas, entonces puede llegar a pedir una segunda toma de muestra ya, pero esto por una obtención de una biopsia, que el laboratorio no lo realiza desde luego, ¿no? Es la obtención de las biopsias le corresponde netamente al médico. Como les digo, un resultado negativo no descarta la enfermedad, ¿no? Y obviamente pasará a ser un diagnóstico diferencial en caso de confirmarse el diagnóstico. Finalmente, tengo que hablarles también sobre un resumen, ¿no? El flujograma de manejo del diagnóstico de la leishmaniasis, el cual ya está prácticamente plasmado en nuestro manual de procedimientos técnicos operativos para el diagnóstico de laboratorio, ¿no? Manual que ya está libre para descarga en la página oficial del Ministerio de Salud. Sin embargo, yo tengo que hacer un pequeño resumen de este algoritmo donde podemos resumir que toda lesión típica, visible y expuesta va a proceder a la obtención de la toma de muestra, ¿no? Obviamente cumpliendo con todos los criterios que ya les había mencionado, ¿no? Una lesión limpia, sin sobreinfecciones, sin tratamientos empíricos, etc. Entonces, estas lesiones sospechosas pasan a realizarse el método directo, ¿no? Que sería el EPD o raspado de la lesión. En caso de obtener un resultado positivo en esta metodología, el paciente ya procederá a recibir su resultado positivo y posterior a recibir su tratamiento específico, ¿no? Sin embargo, las lesiones que nos den negativo pasarán a una segunda toma de muestra posiblemente. Esto ya va a ser criterio del laboratorio, ¿no? Entonces, es importante conservar, mantener esta línea de este flujograma, puesto que suficiente es un resultado positivo para que el paciente reciba el tratamiento. No así que hagamos las 3, 4 metodologías y recién recibe el tratamiento, ¿no? Entonces, pero pueden haber casos en los que en el raspado me dé un resultado negativo. Estos casos sí van a poder pasar a ser una siguiente ronda de estudios, ¿no? Puede ser cultivo, puede ser PCR, puede ser estudio histopatológico, y esperando obviamente un resultado positivo. Pero ojo, y como les mencionaba, no todas las lesiones cutáneas son leishmaniasis. Entonces aquí ya también aplicará el criterio del médico para proceder a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? No esperemos que, como les mencionaba, que todos los métodos me den positivo y recién, ¿no? Basta solamente un resultado positivo para que el paciente proceda y haga el tratamiento correspondiente. Ya en las presentaciones anteriores les mencionaba sobre estas muestras especiales, ¿no? Que pueden darse a raíz de que yo, como laboratorio, no logro observar lesiones, ¿no? Aquí yo les puse una fotografía idónea, ¿no? Yo puedo obtener una muestra, ya sea del raspado, ya puede ser del aspirado para las metodologías del frotis, del cultivo, del PCR, de estudios histopatológicos, etc. Puedo realizar la toma de muestras de estas lesiones. Pero ¿qué hay de aquellos casos en los que estas lesiones no son accesibles, no son visibles para el laboratorio? Estos casos deberán ser remitidos al otorrino. Como quien dice, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces el paciente tendrá que ser derivado al otorrino, donde el médico especialista obtendrá, revisará y obviamente nos derivará al paciente con una biopsia, ¿no?
Pero ¿qué características tendrá que tener este envío de toma de muestra, ¿no? Esta biopsia en sí? Las biopsias remitidas tendrán que ser enviadas en recipientes estériles en medio de una solución fisiológica, no formolizada. ¿Ya? El formol prácticamente nos causa problemas en los métodos siguientes que vamos a realizar en el laboratorio. Por tanto, como les digo, la regla es enviarnos en solución fisiológica. Y obviamente cumpliendo el transporte y el envío en cadena de frío hasta el INLASA, ¿no? Estos casos, como les digo, no es que son olvidados estos pacientes por el laboratorio, ¿no? Nosotros agotamos las instancias al realizar el método menos invasivo desde un raspado, desde una pinchadita que hacemos con las agujas en el procedimiento del aspirado. Pero en caso de no obtener una respuesta favorable, una cantidad de muestra suficiente para el análisis posterior, nosotros tenemos que remitir y recomendar al paciente que vaya y sea atendido por el otorrino, ¿no? Para que ya el otorrino tome alguna decisión y nos remita la muestra correspondiente para descartar la enfermedad. Y finalmente tenemos el aspirado de la médula ósea. Les mencionaba con respecto a la leishmaniasis visceral. Son lesiones, o bueno, el ingreso del parásito se da, sí, por medio de una picadura, pero estas lesiones son fugaces, no son duraderas, no persisten, ¿no? Entonces, pero este parásito migra a lo que son los tejidos blancos, como ser médula ósea, ganglios, hígado, etcétera, ¿no? Entonces, ya mi muestra como laboratorio ya no va a ser un raspado, ya no va a ser una pinchadita. ¿A qué lesión voy a pinchar? ¿No ve? Entonces, todas esta manifestación, esta forma clínica visceral ya corresponde a la colaboración del médico especialista, ¿no? El médico nos va a realizar un aspirado de médula ósea. Pero no dejemos de lado lo que les había dicho, una prueba menos invasiva que era la RK39, inmunocromatografía, ¿no? Una prueba rápida que la hacemos con la obtención de sueritos, realizamos la prueba rápida positivo o negativo, ¿no? Sin embargo, si la clínica es persistente en los casos de leishmaniasis visceral, el médico pedirá, obviamente, argumentará un nuevo estudio confirmatorio, ¿no? Entonces, el laboratorio responderá solicitando estas muestras, ¿no? El aspirado de médula ósea y estas láminas, ¿no? Estas láminas provenientes del aspirado de médula, ¿no? Entonces, ya como les decía, estos netamente en condiciones de quirófano, con materiales exclusivos para realizar este aspirado de médula ósea. Ya el laboratorio pondrá las condiciones de cuántas láminas de los extendidos nos enviará. El material, el aspirado de médula nos enviarán en tubos con tapa morada, aproximadamente de 2 a 3 ml es suficiente. Entonces estas muestras serán derivadas al laboratorio de referencia, ¿no? Para poder confirmar el diagnóstico. Estas muestras deben ser remitidas en un triple empaque, también cumpliendo con los requisitos previos que son el envío en cadena de frío hasta el INLASA, ¿no? Entonces, estos requisitos son muy importantes para confirmar el diagnóstico, no solo en leishmania visceral, sino en leishmania mucosa, cutánea, para coadyuvar y confirmar estos diagnósticos de estos pacientes. Y eso es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este curso.